En el último Info Soberana estuvimos hablando de las jóvenes, su protagonismo y la importancia de los aportes que puede llegar a ser el feminismo a las causas soberanas. Pero el protagonismo de las mujeres no es nuevo. Hemos estado pariendo la historia y hemos estado pariendo la patria desde sus inicios. Simplemente, durante muchos años, se han hecho grandes esfuerzos por ocultarnos del protagonismo de esta historia. También ha sido muy importante el trabajo que han hecho muchas mujeres para poder desocultar a estas heroínas y poder contar el protagonismo que hemos tenido las mujeres en la historia, para reconocer ese trabajo de mujeres que han hecho este desocultamiento y para poder conocer un poco más, hoy estamos con Berta Wexler. Primero que nada, como siempre, recordarte que si te interesan este tipo de entrevistas en las que hablamos de la soberanía desde múltiples aspectos, te puedas suscribir y darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando estamos subiendo un nuevo video. Como te contaba, hoy estamos con Berta Wexler. Ella es máster en la problemática de género, profesora especializada en historia en la Universidad Nacional del Litoral, integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios de las Mujeres de la Universidad Nacional de Rosario, integrante de la Junta de Estudios Históricos de Santa Fe, integrante del Museo de la Mujer Argentina y autora del libro Las heroínas altoperuanas como expresión de un colectivo 1809-1825, Juana Zurduy y las mujeres de la Revolución Altoperuana, que este es el libro. Bueno, bienvenida Berta, muchas gracias por estar acá. Buenos días, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Es un placer estar y hablar de estos temas que tanto me apasionan. Para nosotras también es realmente un placer tenerte, porque bueno, temas muy importantes que en el último tiempo se ha empezado a nombrar un poquito más el nombre de alguna de estas mujeres, pero que tan desconocido es. Bueno, yo vengo de hace más de 30 años estudiando el tema, porque yo trabajaba en una escuela Juana Zurduy, y la que se llamaba Juana Zurduy, acá en Rosario, sí, que está frente al hipódromo, y resulta que la directora me dice, Berta, hay que estudiar, a ver, ¿qué hacemos por los 50 años de la escuela Juana Zurduy? Bueno, ahí empezó mi recorrido, porque en realidad me puse a buscar, y bueno, de buscar una cosa, buscar otra, me apasioné, me relacioné también, Mari Moyano era la directora, y me relacioné con el cónsul de Bolivia de esa época, que era Julio Campero, y bueno, y después hice como 16 o 17 viajes a Bolivia, en realidad porque ella había nacido allá, a conocer cuáles fueron las acciones de Juana, pero en realidad cuando llegué me encontré con cientos de mujeres que pelearon junto a ella y otras mujeres más que pelearon no solo en la zona de Chuquisaca, sino en La Paz, en Potosí, en Santa Cruz, en montones, en una serie de lugares que eran todos de Bolivia. Lo que para nosotros es en esa época el Alto Perú, claro, en la época de la independencia. ¿Por qué? Porque los españoles, cuando llegaron a la zona andina, se establecieron en Perú, en Lima, y el virrey hacía asiento en Lima. Entonces era virrey de toda la zona del Alto Perú y del norte argentino. Esa era toda la zona que gobernaba. Entonces el Alto Perú siempre estuvo en manos de los españoles hasta 1825. Nosotros en 1810 hicimos la revolución, pero ellos empezaron a pelear desde 1780, 1809 hasta 1825. Fueron 14 años de sangre y sangre, porque morían muchísimos hombres y mujeres peleando por la revolución. Berta, si tuvieses que decir qué fue de todo ese recorrido el momento en que a vos te conmovió y dijiste yo me dedico a esto.
Bueno, cada día era una cosa que más me entusiasmaba porque yo llegué me resolví ir a buscar las fuentes, porque yo estudié la maestría de género, estudié historia, ¿no es cierto? Y para poder investigar uno tiene que buscar fuentes, que son archivos, digamos, ¿eh? Son relatos auténticos. Y bueno, entonces resolví ir a Bolivia, a Chuquisaca, donde era la zona donde había nacido Juana. Y me fui primero a Tarija, después me fui a Sucre, y ahí en Sucre, que Sucre tiene varios nombres, Chuquisaca, La Plata, y hoy se llama Sucre. Ujú. Entonces ahí hay un museo que se llama la Casa de la Libertad, y la Casa de la Libertad tiene los restos en una urna, serían osamentas, digamos, de lo que fue el entierro de Juana en una fosa común. ¿Por qué? Porque Juana, como nosotros, el 25 de mayo y como Sucre, se celebran el aniversario de la muerte, porque ella murió en 1862, un 25 de mayo, y murió sin grandes pompas, sin nada, habiendo sido una teniente coronel del Ejército de los Decididos del Alto Perú, nombrada por nuestro director supremo, que era Pueyrredón en ese momento, en agosto de 1816, pero nadie casi le dio importancia a esa muerte porque estaban en las celebraciones del 25 de mayo en Sucre, porque se celebra la primera revolución de América del Sur contra los españoles. Primero fue en Chuquisaca, después fue en La Paz. No sé si ustedes recuerdan que el himno nacional decía, porque Chuquisaca y La Paz, eso se suprimió en el himno nacional. ¿Por qué? Porque eran momentos muy violentos de revoluciones que eran muy fuertes contra el español, de mucha sangre. Nosotros, esa revolución de Chuquisaca y de La Paz, donde se tuvo más o menos 3 meses de juntas tuitivas, ¿no es cierto?, de juntas locales entre criollos, indígenas, mestizos. La verdad que después la reprimieron y tuvo que lucharse hasta 1825 a lograr, en todo caso, la gran revolución de la independencia de Bolivia. Por eso mi libro dice, te habrás llamado la atención, 1809-1825. 14 años de grandes luchas. ¿Y quién la protagonizaba? El pueblo. Es por eso que yo me encuentro con muchísimas mujeres que participaron. Pocas nombradas con nombre y apellido, y las otras, la mayoría del pueblo. De hecho, las más nombradas, Ajá. poco conocidas y se ha hecho un gran trabajo de investigación para poder reivindicar a esas mujeres que de alguna manera representan a todas esas otras. Claro, pero bueno, ¿y qué me impresionó más? Entonces yo voy a esa Casa de la Libertad, que es un museo donde está la urna, con algunos de los restos, osamentas serían, de esa fosa común, porque ahí no se pudo identificar nada. Claro. Entonces, algunos de esos restos, y después visité la tumba de Manuel Asensio Padilla, que fue su esposo, en el cementerio local, pero hoy, después de unos cuantos años, después que llega Evo Morales a la presidencia, digamos, se llevan los restos de Manuel Asensio junto a Juana, están en la urna. Es así, la tumba era real, ¿no es cierto?, de él, porque se dice, ¿no es cierto?, que lo decapitaron, pero después Juana con otros guerrilleros
rescató la cabeza de Manuel y le dieron la enterraron en el Villar, pero después se trasladaron del Villar, que es una localidad de casi 3 o 4 mil metros, donde yo estuve. Bueno, ahí lo llevaron junto a Juana y están en la Casa de la Libertad. Te voy a decir una cosa más. La mayoría de las lecturas que vos hacés de Juana Zurduy dice que hay un gran monumento de Juana, que no sé por qué, ¿no es cierto? Dicen eso porque no, está en una tumba en la casa en un cofre en la Casa de la Libertad, junto a la bandera de Macha, que es una de las primeras banderas que Belgrano inauguró acá, porque Belgrano llevaba varias banderas y en Macha, que era una iglesia cuando él iba a defender el norte de los españoles que venían desde Lima, estaban asentados en Bolivia y venían al norte argentino, entonces le dijo al cura, guarde esas banderas y escóndalas. Entonces esas banderas se encontraron en el siglo XX, atrás de un cuadro, limpiando la iglesia, ¿no? La iglesia de Tiriti, en el norte argentino. Y ahí esa bandera de Macha la llevaron a las autoridades que estaban en su momento en el gobierno de Bolivia, y ellos tuvieron la idea muy bien fundamentada de dejar una en Bolivia y la otra, había 2 banderas, y la otra mandarla a la República Argentina, porque ella combatió, porque Belgrano, ¿no es cierto?, combatió en el territorio de Bolivia y de Perú, y de Argentina, norte argentino. Entonces, siempre acá en Rosario piden la primera bandera, pero esa bandera el gobierno resolvió dejarla en el Museo Histórico Nacional que está en Buenos Aires. Esa bandera argentina, que es la primera bandera de Belgrano, pero la otra está en la Casa de la Libertad. Y hace unos años se hizo una réplica con expertas y expertos bolivianos y argentinos para traerla acá. Trajeron la réplica al Monumento a la Bandera, que eso fue hermoso. ¿Y qué me emocionó de todo lo que hice? Bueno, en realidad es que cuando yo llegué, eso que vos decías, el director de la Casa de la Libertad, que en ese momento era Kerehatsu, me dijo, no, acá no se puede presentar. Yo lo fui a presentar en el 2001, a mi libro, después de mucho tiempo. Había ido en el 92 por primera vez. En ese 92 yo lo encontré al que era director, que era Joaquín Gantier, un hombre de 94 años, que me recibió muy bien. Fui acompañada de Rudy Miranda Noya, que era un bibliotecario del Senado de la República, que está en Sucre, porque ustedes saben que Bolivia tiene 2 capitales, La Paz y Sucre. La capital constitucional es la de Sucre, y ahí está el Senado. Bueno, el bibliotecario me acompañó y me presentó a don Joaquín Gantier. En realidad él fue para mí una maravilla, y él me dijo, después que estuvimos conversando y yo le conté a lo que iba y lo que hacía, me dijo, la estrella de Juana Zurduy te va a acompañar. Porque yo le dije que iba a hacer un libro. Y desde ese año 92, recién en el 2001, después de estudiar la maestría y todo, llevé el libro, pero ya Joaquín no vivía. Pero yo tenía sus palabras grabadas en un grabador chiquitito. Bueno, entonces, primero cuando voy, me invitan en Potosí. Y yo le había escrito a Joaquín Gantier para que me dejen dar la charla ahí, porque la primera presentación la quería hacer ahí, para devolverle
a Bolivia todo lo que me habían permitido trabajar en los archivos y todo lo demás. Me dijo, no, acá no se hacen, no se hacen. Bueno, entonces llegué a Potosí y en Potosí lo llamo a don Rudy, le digo, don Rudy, no me dejan presentar en la Casa de la Libertad. No se preocupe, doña Berta, vamos a romper la Casa de la Cultura. Y le avisa a unas compañeras que tienen un centro que se llama Las Juanas. Entonces organizan la presentación. Venga nomás, venga nomás. Bueno, ¿te imaginas lo que fue? Porque tan conservador y tan, mi libro era una reivindicación del género, de las mujeres, ¿no es cierto? De la mujer y de Juana y de todas las otras mujeres. Entonces, bueno, fue un desafío y en realidad cuando yo puse con el grabadorcito las palabras de don Joaquín, la familia, que invité a los hijos, se emocionaron todos, ¿no es cierto? Bueno, esa fue una de mis grandes emociones y el centro Juana Azurduy me pidió hacer el libro en Bolivia. Así que se hizo la edición boliviana. Por eso dice Juana Azurduy y las mujeres, porque ellas me pidieron llamarlo así. Primero eran las heroínas y le agregamos eso. Bueno, en realidad esa fue una emoción tan grande porque lo desparramaron por todo el mundo, por las bibliotecas de todo el mundo. ¿Y qué resolvimos con las compañeras? Porque yo había leído la historia y don Joaquín me la había contado, que él recorrió todos los pueblitos donde combatió Juana Azurduy. Pueblitos de 2.000, 3.000, 4.000 metros de altura, porque es toda montaña. Entonces resolvimos con ellas y ellas resolvieron a organizar, ¿no es cierto? El camino de las Juanas, el camino de la libertad. Así que fui invitada, por supuesto, a realizar el viaje con ellas y un grupo del centro Juana Azurduy y más o menos 200 personas fuimos en ómnibus a recorrer esos pueblitos. Y bueno, me invitaron a hablar al balcón de la Juana, uno de los balcones donde Juana arengaba a las mujeres para participar. ¿Por qué? Porque Juana Azurduy se casó con Manuel Asensio Padilla. Pero entonces hicieron varias acciones. Juana hizo 16 batallas, ¿no es cierto? Pero en Presto, donde te digo, me invitaron al balcón, que era Presto, ahí ella arengaba a las mujeres. Y ahí iban llamando a la gente a participar. ¿Por qué? Porque era como si fueran republiquetas, le llamó Mitre. Otros le dicen montoneras. Y tiene varios nombres, esas guerrillas que se hacían en cada lugar. Entonces ella convocaba a la gente del lugar a armar un ejército, y armaron un ejército de 10. Ella armó un ejército de leales, que eran leales a la revolución contra los españoles, de 10.000 hombres y mujeres. Y siempre iba acompañada de una escolta de 25 mujeres que la acompañaban. ¿Cuál era el rol que cumplían las mujeres en política y militarmente en esa época? Digo, partiendo de la idea de que para muchas personas es muy difícil de imaginarse a una mujer combatiendo. Claro, bueno, pero esas mujeres, ¿con qué actuaban? Con ondas, macanas, le dicen unas como palos con piedras, o sables, digamos, todas cosas del lugar, porque había pocas armas. Las armas, ¿sabés cuáles eran? Las que le robaban a los españoles en combate. Bueno, Juana mató a muchos españoles, pero ¿cuál era la idea? La idea era pelear contra todos los abusos a que fueron sometidos las y los indígenas, los mestizos, los criollos y también había algunos negros, poquitos, pero había. No nos olvidemos que Bolivia está conformado
por esa zona que tiene montañas, ¿no es cierto? Que es todo el altiplano. Y el altiplano tiene alturas de 4.000 metros. De acá yo iba siempre en colectivo, ¿no es cierto? Primero a La Quiaca, de La Quiaca a Villazón, Villazón Potosí. Pero te digo que cada vez que llegaba a La Quiaca empezaba el soroche. El soroche es el apunamiento, te dolía la cabeza. Me duele siempre que voy. Bueno, y después de Sucre ir a Cochabamba, a La Paz, bueno, a todos los lugares. Porque mi libro primero, entonces lo presenté ahí en la casa de la Cultura, desafiando al conservador y al retrógrado y al hombre tan patriarcal. Él representaba el patriarcado en Sucre, ¿no es cierto? Que no quiso que se hable de una mujer que peleó en la guerra y que había sido declarada heroína. Berta, ¿qué es lo que la destaca a Juana por encima del resto de esas mujeres que combatían, como para que pasara a la historia su nombre con mucho más? Bueno, porque ella comenzó a... no nos olvidemos que yo estoy haciendo ese libro, es la segunda edición corregida y aumentada. ¿Por qué? Porque seguí investigando y descubrí que Juana no era la Juana biográficamente de la que hablábamos. ¿Por qué? Porque pobre Gantier pidió al cura que le traiga una partida de nacimiento. Y le trajo de una Juana Azurduy, que nació en 1780, sí, también. Pero los padres, ¿cómo me doy cuenta? Que encuentro, voy a Cochabamba en el 2007, ya te voy a contestar lo que dijiste. En el 2007 el Ministerio de Educación me da una beca para ir a estudiar a Bolivia, a Cochabamba, la Universidad de Cochabamba. Y ahí nos mandaron a un hotel que estaba al lado del consulado de Cochabamba, de argentino en Cochabamba. Y estaba Gabriel Cerveto, bueno, que conocía toda mi historia, que yo me había relacionado con él a través de cartas y todo lo demás. Y bueno, lo voy a visitar y me dice, Berta, encontré un archivo eclesiástico. Mirá, y acá está el acta de casamiento de Juan. Bueno, la había hecho el cura de ahí, de Sucre. Él había hecho una réplica en un libro, ¿no es cierto?, del archivo eclesiástico. Y ahí estaba el acta de casamiento. ¿De quién? De Juana con Manuel Asensio y otros padres. Entonces, los padres que yo decía que era la Chola Bermúdez, no era la Chola. Era otra madre que ella, el padre era Isidoro Azurduy y la madre era Llanos de apellido. Entonces, esa es la verdadera Juana. Y a partir de ahí, bueno, después hice la revisión de todo esto y un amigo que me siguió los pasos porque don Rudy murió y otro investigador, que es un ingeniero civil, pero investigador de todos estos temas apasionado, encontró también, porque yo fui a los archivos también, al archivo eclesiástico de ahí de Sucre, y encontramos cosas de Juana que estaban, y Manuel, que estaban como testigos de casamiento. Y después él encontró los casamientos de 3 mujeres que tenían los mismos padres. Quiere decir que ella tenía 3 hermanas, y yo encontré también después algo que me hizo leer Gabriel Cerveto también, que había otro medio hermano que era Gregorio. Entonces, ella no es huérfana, no estuvo en el convento, es toda una mitología que se hizo a partir de un error involuntario del pobre Gantier, que yo lo adoro, y le dediqué el libro a don Gantier, que con sus 94 años me señaló el camino, digamos.
porque yo toda la vida seguí estudiando a las mujeres de la independencia, y a Juana en particular. Entonces tuve que revisar y rectificarme de los errores que había cometido en esa época. Entonces, las mujeres, como Juana Azurduy y como otras mujeres, ¿por qué peleaban? Peleaban por todo esto, por los abusos, por todo, pero ellas tenían largas y largas luchas anteriores de las rebeliones indígenas como ejemplo. Juana nace en 1780, no nace el 12 de julio. Lamentablemente te tengo que decir que no es el 12 de julio. Se encontró, otro historiador encontró después de todo esto, ¿no? Que yo lo publiqué, siguió buscando y encontró una acta de bautismo en Tarabuco, que está a 2 horas es en el departamento de Chuquisaca. Así que ella nació en el departamento de Chuquisaca, en Tarabuco, pero en enero, porque se encuentra el bautismo en marzo a los 2 meses de edad. Entonces se cree que nació el 26 de enero de 1780. En el momento que estaba la ebullición de la rebelión de Tupac Amaru en toda el área andina. Y Tupac Amaru tenía muchísimas mujeres que se rebelaron junto a él por todos los impuestos, el sojuzgamiento, la esclavitud con que los tenían trabajando en las minas para llevarse el oro y la plata los españoles. Entonces esa fue una rebelión de miles y miles en todo el Valle de Tinta, que después, en 1781, los parientes de Tupac Amaru se rebelaron en La Paz, y al mando de Tupac Katari, Dámaso y Nicolás Katari, y Bartolina Sisa, que era la mujer, y al lado de Bartolina estaba Gregoria Pasa, y las mujeres eran Bartolina Sisa, era virreina, Gregoria Pasa era reina. Eran mujeres que cumplían papeles de cacicazgo. Te cuento que la cacica de Acos, las cacicas de Yanaoca, mujeres de todos sectores de los indígenas. Eran tanto cacicas como mujeres comunes, indígenas comunes, y que se rebelaban en masa. Tal es así que hace poco los militares de Lima reconocieron la caravana de la muerte, de la que nadie conoce y la que nadie habla. 92 mujeres sojuzgadas por los españoles, y hay sentencias. ¿Dónde sabemos nosotros todas estas cosas? ¿Cómo puedo yo asegurarte? Porque hay sentencia de los españoles. Los españoles escribían: se va a mandar a matar se matará de la siguiente manera. A Bartolina Sisa la descuartizaron, la quemaron y esparcieron las cenizas por todo el lugar donde la mataron, que era en La Paz, ¿no es cierto? Pero en Pich mandaron, de Micaela Bastida, mandaron un brazo a un lugar, a otro, a Pichio, porque ella había hecho. Y ella comandaba la tropa cuando Tupac Amaru hacía otro recorrido, iba juntando gente. Y ella decía: hay que llegar al Cusco y levantar el Cusco. Y no le hizo caso. Y así fue que después los delataron y los sojuzgaron para escarmiento de todos. Entonces colgaban las cabezas en un lado, en otro lado. Espantoso. Si yo te dijera cuáles son esas sentencias, son espeluznantes. Y también está la Cecilia Tupac Amaru, que a ella el
el arzobispo, pidieron al arzobispo que no la condenaran, y bueno, pero la mandaron a la cola de un asno a la plaza, que le dieran 200 azotes y después que vaya a la prisión, y murió en la prisión. Bueno, así todas estas mujeres se rebelaron también en el Alto Perú, que es Bolivia, ¿no es cierto? Porque el reino de los españoles, de toda esa zona de los incas, era de los Andes, ¿no es cierto? El Alto Perú, el Bajo Perú entonces el Alto Perú era Bolivia. Ahí se habían rebelado cientos de mujeres también. Esas mujeres de la que te termino de explicar lo que fue la sentencia de muerte de estas mujeres, las hicieron caminar desde Cusco hasta Lima. No llegaron ni la mitad por las enfermedades, las hicieron caminar descalzas, con la condición de que iban a ir al Callao, que es el puerto de Lima, y de ahí iban a ir a México, y de ahí las iban a llevar a España. Por supuesto que al barco de Lima llegaron 12 mujeres en unas condiciones espantosas, y nadie llegó a México porque estaban en unas condiciones deplorables, sin agua, con enfermedades y sin que nadie las auxiliara. Bueno, en esa efervescencia de luchas y de rebeliones que empiezan cuando el primer español llega a América, porque ya conocemos que María Bartola en México, en la época de los incas, se revela y dice: nosotras estamos, las madres, las indígenas, todas, estamos todas para hacerle frente. Bueno, todas le hicieron frente, desde México hasta el sur, porque hay infinidad de mujeres. Y hay una alegoría muy linda que te la voy a decir en homenaje a Claudio Spiegel, que entre todos sus escritos dice: 300 años de rebeliones anticoloniales, porque son rebeliones anticoloniales de todas estas mujeres, porque nosotros éramos colonia de España, entonces las rebeliones contra esas mujeres, contra ese Estado español. Berta, primero que lo que decís realmente no puede no llenarnos de orgullo de algunas cuestiones. Pero me pregunto, me nombraste muchísimas mujeres. Me nombraste muchísimas mujeres y me pregunto, ¿cuál crees vos? No te puedo decir todas. ¿Hay una intencionalidad en la historia para negar tan detalladamente a estas mujeres? Juana, ¿por qué es tan importante? Primero te digo eso y después por qué no te las nombran. Porque Juana primero mató un montón combatió en 16 oportunidades junto a Manuel. Después, cuando lo matan a Manuel en el Villar, que estuve en toda la zona, en todos esos pueblitos, y a 4.000 metros de altura. Estuve en el lugar donde adiestraban los caballos, donde preparaban las tropas. Bueno, ahí en el Villar lo mataron a Manuel Asensio, y ella continúa peleando con algunos caudillos que comandaban cada republiqueta, cada guerrilla, cada montonera, como ellos lo decían, ¿no? Porque en cada lugar había un comandante, digamos, uno que dirigía, ese era el caudillo. Bueno, con algunos caudillos ella siguió peleando, se fue a Tarija, pero no pudo, porque a ella como mujer no la reconocían como gran caudillo. Sin embargo, ella arrebató una bandera al español. Cuando le arrebata una bandera al español, que es el signo de mayor, la simbología más importante para un ejército, Manuel Asensio vivía. Entonces él le escribe a Belgrano, que era el comandante de la tropa, porque a Belgrano lo habían mandado de Buenos Aires, el director supremo lo había mandado como que dirigiera el ejército, ¿no es cierto?,
entonces él, la segunda dirección del ejército de toda la zona, lo tenía él, primero en el norte y después allá. Juana ya había participado en 1813 cuando Belgrano estaba en Salta en la batalla de Ayohuma, que se perdió, y en la batalla de Salta con Manuel. Y después entonces en el 16 lo matan a Manuel y en el Villar, y ella resuelve pelear con los caudillos que estaban más al sur, pero no la reconocen y se viene a pelear con Güemes. Y pelea. Desde 1816 se queda peleando con Güemes, pero en el 21 lo matan a Güemes y ella, después de la muerte de Güemes, pide auxilio al gobierno de Buenos Aires para irse de nuevo a su ciudad natal, que era Chuquisaca. Porque ella, todas las biografías anteriores decían que tuvo 5 hijos. No, otro historiador en Sucre encontró otro hijo, Romualdo. Así que tuvo 6 hijos. ¿Por qué? Porque don Hugo Canedo, que es el que encontró las actas de casamiento y de las hermanas de Juana y de Gregorio también, de Gregorio también encontró, que es un medio hermano, él encontró que tuvo el primer hijo, que se casaron en el año 99. Cosa que era un error el acta que teníamos de casamiento posterior, porque decíamos que se casó en 1800 y pico. No, se casó en 1899 y tuvo un hijo que se llamó Manuel. Ese Manuel a las 2 horas de vivo murió, y entonces está el acta de nacimiento y el acta de defunción de Manuel. Entonces Manuel tampoco es uno de los hijos que fue a la guerra con ella. A ella se le murieron 4 hijos y uno de ellos es Romualdo, que no lo conocíamos. ¿Te das cuenta por qué? Yo me tengo que rectificar, porque no es ninguna vergüenza para un historiador rectificarse por los nuevos hallazgos que uno hace, que son certeros, verídicos. ¿Entendés? Bueno, entonces, en el 16, ella, antes de morir Manuel, arrebata la bandera, le escribe Manuel a Belgrano y Belgrano manda esa carta al director supremo. El director supremo la nombra. Yo fui al archivo militar argentino, cosa que es tan difícil acceder, pero hasta que no me dieron el decreto, que lo fotografié y lo puse en el libro. Y después otros historiadores que sacaron los libros después, dijeron que fueron los primeros que fueron. No, en el año 13 yo publiqué que había ido al archivo militar y encontré de Pueyrredón, de puño y letra, el decreto de Juana Azurduy, teniente coronel del Ejército de los Decididos del Alto Perú. Ella fue teniente coronel. Por eso es tan importante esta figura, ¿no es cierto? Porque a ella se la reconoce como teniente coronel. Después, en el año 25, después de 14 años de pelea, cuando llega Bolívar y Sucre también participa, ¿no es cierto? Y ella llega a Sucre, la recibe Bolívar y la nombra heroína. Pero ella se da cuenta, quienes nombraron en el gobierno, que no hay ninguna mujer, ni ella. Y encima hay 2 enemigos que lucharon para los españoles, a los cuales uno, Manuel le había de un sablazo sacado un ojo y ella había tratado de matar. Entonces se queda muy apenada y ella, hay una carta de ella donde ella relata la tristeza que siente haber llegado a ver que el gobierno está conformado por esas personas y no los combatientes que realmente pelearon como ella, ¿no es cierto? Bueno, pero todas las mujeres la seguían porque todos sentían
la opresión del español y cómo la colonia los estaba oprimiendo. Tenés el ejemplo más claro en Buenos Aires, en 1806 y 1807. No los españoles, otra colonia, que eran los ingleses, vinieron a querer arrebatarle a los españoles. Por eso Belgrano dijo, no a otro amo, ya teníamos a los españoles. Esa frase de Belgrano es inmortal, digamos, para siempre, no a otro amo. Y acá tenemos destacadas las mujeres como Martina Céspedes, la tucumanesa, y doña Águeda, que es una mujer de Tucumán que juntó plata, y cientos de mujeres que participaron en la echada, digamos, en la defensa de Buenos Aires contra los ingleses. ¿Por qué se ganaron las invasiones inglesas y por qué se los echaron? Por la participación popular, donde las mujeres cumplieron un rol fundamental. ¿Qué estudiaste vos en la escuela secundaria? Nada. Que las mujeres que se tiraba agua hirviendo, pero las que tiraban agua hirviendo y las que tiraban piedras y todo lo demás eran las mujeres, pero a ellas no se las nombra. Ahora sí, en Buenos Aires, el paseo de Puerto Madero tiene nombres de todas las mujeres destacadas en la historia de nuestro país y de América. Martina Céspedes, están las mujeres de las invasiones inglesas. Nuestras heroicas. Nuestras heroínas. Berta, y bueno, nosotros hicimos el primer Congreso de la Independencia de las Mujeres, de la Independencia de América Latina en el 2009 en Lima. Y yo formo parte de esa comisión, que después hicimos otro congreso, hicimos una declaración de Lima, donde dice que nosotras las mujeres, ¿no es cierto?, nos levantamos desde 1492 para enfrentar a los españoles. Se encabeza con una alegoría que no es exactamente igual, pero es esa. Las mujeres encabezamos las rebeliones a partir de 1492 y es cuando llega, ¿no es cierto?, Colón. Y bueno, y tenemos desde Cuba, de México, todas las mambisas, las negras participaron en las rebeliones, en 1804 en Haití, en las islas del norte, contra Colón también. ¿Por qué? Porque los españoles venían y las arrebataban a las mujeres y entonces las hacían propias. ¿Y por qué? Porque los españoles vinieron todos sin mujeres. Y después cuando llegaron todas desdentadas, todas feas, y estas eran mujeres bonitas, hermosas, y le hicieron hijos. Aquí tenemos, bueno, toda la cantidad de mestizos que tenemos. Y Juana Azurduy peleó con uno de ellos, hijo de un español y de una madre indígena, que es Gualparrimachi, que vos en todo caso, ahora te voy a decir, se hizo una obra de teatro que se llama A Puro Coraje, ¿no es cierto? Territorio Coraje. Territorio Coraje. ¿Por qué? Porque María Victoria Franchi encarna el personaje de Juana Azurduy, ¿no es cierto? Entonces ella relata el coraje que tuvieron todas las mujeres. Se basa fundamentalmente en todo lo que yo le pude brindar para que estudie a todas las mujeres que se rebelaron en el Alto Perú junto a Juana Azurduy, antes o después, porque también habla de las mujeres que se rebelaron en La Paz en el 1809, como Vicente Guino, Úrsula Goizueta, bueno, hay infinidad de nombres. Y después, en 1812, se rebelan las mujeres mestizas de Cochabamba y van al Cerro de la Coronilla, al Cerro San Sebastián. Y cuando Goyeneche, que estaba al mando del ejército español, mandado por el virrey de Lima, que estaba camino a Potosí para reprimir un alzamiento de los criollos,
se entera, vuelve porque se entera que eran mujeres. Y Goyeneche, ¿qué hace? Manda matar al cerro a las 30 mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres fueron al cuartel, arrebataron le sacaron la llave al guardia, sacaron las armas y se fueron pertrechadas al Cerro San Sebastián, que es la colina del Cerro La Coronilla, por eso se llama las heroínas de la Coronilla. Goyeneche casi se muere porque eran mujeres. ¿Te imaginas? El patriarcado y más la idea de que mujeres, ¿cómo mujeres? Bueno, ellas, ¿no es cierto?, en una obra que hay de Juan de la Rosa, ¿no es cierto?, que cuenta esa historia, pero hay 2 sobrevivientes de ese acto, porque muchos y algunos historiadores dicen que eso no es verdad, que es un mito, que es novela. Sí, la novela de Juan de la Rosa relata a la abuela que con un bastón dirigía toda la tropa y era ciega. Y atrás de ellas 30 mujeres. ¿Qué hizo Goyeneche? Las mandó a matar. Después de 3 horas de combate, donde las mujeres pelearon cuerpo a cuerpo. Y las mandaron a matar. Berta. María Gardanillas era la ciega. Bueno, y tengo nombres de muchísimas mujeres que con ellas participaron. Así que cuando María Victoria hace Territorio Coraje, se refiere al coraje de todas estas mujeres que en territorio americano pelearon contra los españoles. Bueno, y vamos a decir que en el argentino pelearon contra los ingleses y nos toca la segunda independencia, porque no tenemos registros de que las mujeres hayan participado en la declaración de la independencia de Tucumán. Pero a nosotros nos toca hacer la segunda independencia todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que echar a los ingleses de las Malvinas, porque es otra colonia que está ocupando territorio. Por eso es Territorio Coraje. Las mujeres al frente de todas estas batallas. Bueno, no me dejé hablar porque se va a pasar la hora. Se nos terminó el tiempo, pero la verdad es que ha sido una entrevista que he disfrutado muchísimo. Bueno, me alegro. Nos aportaste tanta experiencia tuya y que es tan necesaria. Realmente que te hubiese escuchado muchas horas más. Pero bueno, este es un primer puntapié, seguiremos adelante. Tenemos de lectura obligada tu libro, sinceramente. Está agotado porque lo sinceramente tengo que a conseguirlo porque bueno, no, lo tengo que reeditar. hay mucho para seguir estudiando. Pero te quiero agradecer muchísimo, Berta, por este tiempo que nos dedicaste. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todo el público que escucha y pueda entender algo de lo que fue la historia de las mujeres. Hermoso. Muchas gracias. Bueno, gracias.